Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Y queremos pues darle la bienvenida a Andrés Manrique, que viene del INSOR, a la intérprete también Laura, que nos acompañan hoy. Y la idea es conocer la experiencia de Andrés en la interpretación de la música y lo que él conoce sobre música visual para sordos. Agradecemos el apoyo del INSOR que nos ha ofrecido esta charla el día de hoy. Estamos dejando el registro en grabación para documentar nuestra colección de biblioteca para sordos. Entonces es muy probable que ustedes puedan quedar en algún momento en el registro. Bueno, bien, Andrés, bienvenido. Es un placer tenerte acá. Y bueno, estamos dispuestos a escucharte y aprender. Buenas tardes para todos. Me alegra que hayan venido a participar de este espacio sobre el tema música visual. Gracias por su participación, gracias a las personas de Ibagué que están acá, gracias a Isabel por venir, por ofrecernos este espacio de participación. Se llegó a un convenio con el INSOR pues, para hacer esta presentación, gracias a la intérprete que me acompaña, y pues la idea es que los sábados de cada mes tengamos una presentación para las personas sordas, programación accesible para toda la comunidad sorda, puede ser literatura, arte, música o todo lo que esté relacionado con la comunidad sorda, para que ustedes inviten a sus amigos y familiares que están cordialmente invitados. Quisiera saber quiénes de ustedes son sordos. ¿Y los oyentes que están participando saben lengua de señas? Y acá hay otros acompañantes curiosos que vienen a conocer, familiares que tienen amigos sordos. Muy bien. Me presento, mi nombre es Andrés Marulanda, esta es mi seña. Yo trabajo en el INSOR, en la área de contenidos accesibles. Bueno, este es un tema que entra dentro de todos esos contenidos accesibles y por esa razón se llegó a este convenio. Laura hace parte de mi equipo de trabajo. Les voy a contar un poco sobre la experiencia de música visual, cómo lo podemos pensar para las personas sordas. En general se piensa que la música es para las personas oyentes, que es una percepción totalmente auditiva, lo escuchan y lo disfrutan, pero entonces se piensa que las personas sordas no pueden bailar y no pueden disfrutar de la música porque no la oyen. Pero las personas sordas tienen acceso a la música de otras formas. ¿Cómo es eso? Primero, se lleva un proceso de traducción de cómo se podría hablar de la lengua de señas a la música y de la música a la lengua de señas. Les voy a contar un poco de la experiencia de cómo nosotros empezamos a hacer todo ese proceso con la música. Después les voy a mostrar acerca de un show, de una experiencia que yo estuve desarrollando sobre la música visual. Muy bien, entonces empecemos con la charla. La música visual habla sobre la percepción de los colores en la música. Por ejemplo, si yo estoy sentado en este lugar, puedo ver los colores que hay aquí presentes y puedo ver que las sillas son rojas y la sensación que me genera a partir de ello. ¿De dónde surgió mi interés particular por la música? ¿Cómo empecé a preguntarme por ella? Hace mucho tiempo yo miraba que los oyentes se dedican a escuchar música a través de audífonos y diferentes estímulos. Entonces yo me preguntaba cómo podría ser para las personas sordas. También veía muchos espectáculos en televisión que no tenían o carecían de subtítulos y decía, es una pena. Entonces se me ocurrió buscar las letras en español de algunos contenidos y mirar cómo esos contenidos estaban presentados en algunos videos, pero aún así yo no los comprendía totalmente. Entonces quise hacer una prueba
y surgió una idea en la ciudad de Medellín. Se preparó y se organizó en pensar cómo las personas sordas podían participar de la música. Fue un proyecto que ingenié solo. No estuve trabajando con otras personas, sino fue un análisis personal. Entonces empecé a pensar de todas las percepciones visuales que tenemos las personas sordas e invité a un grupo de compañeros para desarrollar esta experiencia. Esta experiencia se desarrolló a través de colores neones que eran bastante llamativos para las personas sordas. En lugares oscuros donde generalmente no se visualiza, el color neón nos permite participar de la lengua de señas en un espacio totalmente oscuro. Nos permite hablar en lengua de señas en estos espacios, como ustedes pueden ver a la persona que se ve allí, que está utilizando color neón sobre sus manos. Es una pintura de cualquier color, lo importante es que tenga ese color neón, que sea muy fuerte. Generalmente utilizamos el rosado, el verde y el naranja neón, que son colores bastante llamativos. Esos colores son los que se trabajan de manera general. Entonces, ¿cómo pensar la lengua, cómo traducir la música a la lengua de señas? No significa que nosotros veamos el contenido de las canciones y la pasemos a lengua de señas de manera inmediata. Hay que pensar en cómo se hace esa relación del castellano escrito a la lengua de señas. Lo que hacen las personas, pues oyentes generalmente, es leer eso y lo cantan, pero para las personas sordas no funciona de igual manera. Entonces se hace una relación en la lengua de señas, porque la lengua de señas se puede utilizar para traducir. Ustedes saben que la experiencia y la práctica visual de la música para las personas sordas es diferente porque no se está hablando de un momento de interpretación, sino un momento de análisis, y posteriormente pues también se conoce la experiencia de algunos intérpretes que lo hacen de manera simultánea, pero es un proceso cognitivo diferente. Algunas personas se expresan de manera natural, por ejemplo aquí en Bogotá, hubo un concierto con la 33 que contó con el servicio de interpretación. No sé si ustedes lo conocieron, fue hace más o menos un año, en el mes de noviembre, en el Centro Comercial Gran Estación. Muchas gracias. Esa fue una experiencia musical con la 33, donde las personas sordas podían disfrutar de la letra de las canciones. Pero de igual manera no se maneja para las personas sordas, es una experiencia visual diferente a la que se hace cuando hay un servicio de interpretación. Por ejemplo, si los oyentes están cantando, yo no puedo ir a interpretar esas canciones, tenemos que llegar a acuerdos con antelación, leer esa música y hacerlo a través de eso, pero generalmente no es lo que se aconseja. Aquí ella desea participar, entonces dice: la experiencia fue un poco de sensibilización frente a la música. Andrés le solicita ya que por favor se pare al frente para hacer la lengua de señas para que sus compañeras la puedan visualizar. Buenas tardes para todos, esta es mi seña, mi nombre es Daisy, mucho gusto. Mi experiencia personal con la música y en el concierto de la 33, pues no fue totalmente provechosa, no me sentí como esa sensibilización para bailar. Eso significa que primero hay que hacer la interiorización, como dice Andrés, interiorizar la experiencia y así se puede empezar a danzar. Pero pues realmente hay personas que no lo disfrutamos, por ejemplo, yo no lo disfruté, pero pues espero que la experiencia de él haya sido diferente. Muchas gracias por tu opinión. Pero yo sí quiero hacer la aclaración que las personas sordas sí podemos disfrutar la música a través de nuestros sentidos. La vibración, por ejemplo, es una herramienta para ello. Pero ¿cómo? Se los voy a explicar más adelante.
Depende de pronto de las experiencias que hayamos tenido desde pequeños, de pronto si el papá y la mamá enseñaron a los niños a disfrutar la música, se puede hacer una construcción diferente. Pero si desde pequeño estuve totalmente alejado de la música, no lo pude disfrutar. Pero hay algunos padres que se preocupan como, no, mira, esta es la canción, así lo podemos hacer, y los niños van adquiriendo esa habilidad también de disfrutar la música. Hay pocos sordos que lo hacen, pero hay en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos y en algunos países de Europa donde la música es muy importante para las personas sordas. ¿Y por qué? Porque se generan espacios especializados donde hay un servicio de traducción de la lengua de señas y eso ayuda mucho. En Colombia no es un proceso que se haya realizado y depende pues también del desarrollo que hayan tenido los países, pues Colombia no ha sido un país con gran experticia en esos ambientes. A los 8 años yo entré pues a un lugar donde habían muchas tamboras y la vibración me sensibilizaba bastante. El ritmo que se llevaba, cómo subía y bajaba, cómo era más lento y más rápido. Entonces eso me estimuló a mí bastante. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de las letras de las canciones. Pues ustedes las pueden encontrar, las podemos leer en español, entender algunas palabras. Bueno, algunas personas oyentes no saben lengua de señas, entonces lo que hacemos es anotar y si hay alguna palabra que yo no conozco, lo que hago es buscar en el diccionario o preguntar, o buscar a una persona que sepa lengua de señas y lo pregunto, para encontrar todas esas palabras que en las canciones no son de mi comprensión. Una vez las he buscado y encontrado en el diccionario, le puedo empezar a hacer la traducción en la lengua de señas, pero no significa que cada letra tenga una seña. Por ejemplo, la casa es muy bonita. Eso no es propio de la lengua de señas y menos de la música en lengua de señas. Cuando se habla que haya una coherencia entre la canción y la lengua de señas, se quiere decir que sea propio para la comunidad sorda, para la lengua de señas. Esa coherencia es importante al momento de hacer la traducción en música de lengua de señas. De este modo se pueden desarrollar diferentes performances. Estos performances se hacen a través de la música y cómo se lleva esta el cuerpo. Había una canción que tenía una frase que decía, ojalá que venga un ángel. En un performance sería muy diferente. Se puede utilizar la lengua de señas y el performance de esta manera, como mira, el ángel llegó. Es diferente, ¿me pueden observar? En español sería un ángel llegó. Pero si hablamos de performance en lengua de señas, la descripción en lengua de señas es diferente. Ahí es como el ángel me está llamando, lo estoy viendo. Esta no es la seña oficial de ángel, pero es como se hace la descripción y se lleva al performance. Se puede escribir de muchas formas en la lengua de señas. Por ejemplo, la primera requiere mucha más lengua de señas, pero la segunda es mucho más sencilla, porque la lengua de señas tiene todas esas variedades y es como nos llega a nosotros. Puede que cuando sea con toda esta descripción no nos llegue de igual manera, pero si lo hago así, tiene mucho más significado para mí, es mucho más claro y es muy importante. Es como yo lo relaciono con mi cuerpo, como eso llega a todo mi ser. Es como hago la descripción para que me llegue al corazón. Esa es la traducción que se hace a través de ello. Pareciera que el discurso se dice como una parte, el primero para una persona oyente y el segundo para una persona sorda. La primera parte parece muy signada y la segunda ya es mucho más propia de la comunidad sorda. Ella tiene mucha razón en lo que está diciendo. La primera frase está mucho más signada, porque ustedes, los oyentes, lo que hacen es seguir el ritmo a través de las letras, pero en la lengua de señas se hace una transformación para el performance. Por ejemplo, si yo pienso en la luz del sol, yo no puedo decir, ay, la luz del sol tan bonita en lengua de señas como se diría en español, porque no tiene el mismo significado para las personas sordas.
Esta es una canción que está en inglés, es una experiencia, conocí a una persona sorda con la que estuvimos expresándonos en lengua de señas y le encantaba bastante esta cantante que se llama Adele. La canción se llama Rolling in the Deep. Ese es el nombre de la canción. ¿Alguno de ustedes la conoce? Ella la conoce muy bien. El ritmo de esta canción es bastante fuerte. Tuviste mi corazón en tus manos. Es una seña asignada. ¿Cómo lo haríamos para que fuera totalmente en lengua de señas natural? Digamos que hay un juego de palabras diferente, porque miren la configuración que yo hago, es totalmente distinta a la primera. Primero marco mi corazón y después meto la mano en él. Ella está haciendo otra representación de cómo podría decir esa misma frase. Entonces podríamos hablar del fuego que hay en el corazón hacia esa persona y lo metemos allí, dentro del corazón. Lo más importante para llegar a este proceso es entender lo que está diciendo la letra en el español para que haya una coherencia. Si yo logro hacer esa comprensión, puedo pasarlo a lengua de señas. En una hoja rectangular, puede ser tamaño carta, nosotros imprimimos la letra de la canción. En el lado izquierdo tenemos una columna y en el lado derecho tenemos otra. Imaginemos la hoja, por favor. En el lado izquierdo se encuentra la descripción en castellano y en el lado derecho encontramos la descripción en lengua de señas. Volvemos a la frase, tuviste mi corazón en tus manos. En la columna de la izquierda voy a tener la frase, tuviste mi corazón en tus manos. Y en la otra columna voy a tener las señas, cómo sería apropiado decirlo en lengua de señas. Entonces ahí es donde yo llevo mi mano al corazón. Es como llevo eso a un vocabulario natural de la lengua de señas, cómo lo puedo decir, reducir a una sola seña. Entonces lo que estoy haciendo es generar solo dos movimientos y una seña. El nombre de la persona que está allí es Lina. Miguel, que es el chico que está al fondo. Miguel es un niño de 8 años. Y Lina es una niña de 6 años. Yo cuando construí la propuesta para enseñar música, ellos se interesaron bastante, entonces empecé a reunirme con ellos y los empecé a invitar a realizar todo este proceso. Son niños que están en el proceso de adquisición de lengua de señas. El caso de la niña, pues no tenía su lengua de señas totalmente fortalecida, el chico la tenía mucho más fortalecida para esa fecha. Nosotros hicimos la primera traducción de la canción de Carlos Vives y Shakira que se llama La Bicicleta. Entonces hicimos el guión en español y después lo practicamos y lo practicamos en lengua de señas hasta que tuvimos un resultado bastante positivo.
tuvimos 2 momentos de práctica y después uno último donde los niños hicieron la presentación y ganaron el segundo puesto en un concurso. El primer puesto lo ganó también una chica que también estuvo en el proyecto y pues me sentí muy contento porque también quedaron en segundo lugar los chicos más pequeños. El primer puesto lo ganó una chica que se llamaba Diana, ella es una persona sorda también, de 14 años. Fue la que ganó el primer puesto, ganó por su premio y pues estuvo también haciendo el ejercicio en lengua de señas. Bueno, les quiero contar que estos 2 niños son oyentes y que ganaron el segundo puesto en esta competencia. Primero ahí en ese costado imprimimos la canción, la letra normal. Y en la segunda columna lo escribimos en lengua de señas. Como ustedes pueden ver, es la representación de lo que yo hice aquí. Y así lo hacemos con toda la canción, que es un apoyo, un recordatorio para nosotros. Sin el recordatorio, pues se haría un discurso mucho más incoherente. Entonces es importante hacer este tipo de guiones que me permitan recordar cómo va a ser la construcción de la canción. Gracias al proyecto de Colombia Primera en Educación para Personas Sordas, tú puedes hacer ese tipo de interpretaciones para las personas oyentes y sordas. Entonces, es importante que también des a conocer que tú tienes esa experiencia por estar dentro de ese proyecto, pero que hay muchas personas fuera de él que no tienen esas competencias. Bien, gracias. Yo empecé a trabajar en el INSOR en marzo. Y este proyecto lleva andando casi 2 años en mi ciudad natal, que es Medellín. Yo fui un artista independiente, entonces fue una idea que se generó y donde se invitó a muchas personas sordas y oyentes a participar. Es una experiencia anterior al INSOR. No significa, y pues quiero hacer la aclaración, que aunque mi trabajo en el INSOR influye, siempre estuve trabajando esto con mucha antelación. Entonces es una experiencia que se brindó el puente para darla a conocer desde el INSOR, pero que se venía realizando desde antes. En el colegio donde yo trabajo, que es una institución de inclusión para personas sordas, se incluían esos espacios de adquisición de la música, donde ellos podían bailar frente a un espejo y también sentir un poco la música a través de los instrumentos musicales. Es una experiencia que se está empezando a desarrollar, pero pues hemos reflexionado mucho a propósito de cómo se sensibiliza realmente a través de la música a las personas sordas. Y no es culpa de las personas que participan en esos espacios educativos, sino de cómo se está pensando para las personas sordas. Bueno, eso es verdad. Por eso hay muchas personas sordas que no se estimulan frente a la música, porque siempre se hace asignado al español. ¿En qué colegio estás? En la Fundación Fernando Borrego, en Boyacá. Por eso es importante empezar a dar estos espacios de conocimiento de la música, donde se sepa que las personas sordas pueden disfrutarla. Y cómo se piensa en un performance en lengua de señas para que se incentive a las personas sordas a motivarse a propósito de la música. Entonces es un cambio que podemos pensar a futuro. Si quieres me das tu contacto y lo podemos hablar con la directora, sería un proyecto interesante.
Este show lo presentamos en Bogotá. Todos los niños que participaron fueron niños oyentes. Quiero contarles que esta experiencia de la música visual también puede ser para las personas oyentes. También se pueden sensibilizar y además es una forma de aprender otro idioma, de generar ciudadanos bilingües que se puedan sensibilizar frente a la comunidad. No es un enfoque solo para las personas sordas, a mí me interesa que las personas oyentes y sordas participen en estos espacios de igual manera, que los niños sobre todo se interesan bastante, por eso es bastante motivo para ellos, porque lo pueden aprender. Además el tema de ganar un premio, de participar en un espacio, para ellos es muy interesante. Entonces esta fue la clase esto fue el taller que se hizo, el show que se presentó, y hay niños que participaron y todos ellos son de diferentes ciudades. Este proyecto está enfocado más para los niños. Claro, los jóvenes y los adultos pueden participar, pero con ellos la música es mucho más formal. En cambio, con los niños es un espacio de más de expresión. Yo quiero mostrarles algo de mi trabajo, de cómo se hacía la traducción primero del video a la letra en español y después a la lengua de señas. Si ustedes se dan cuenta, la canción tiene subtítulos en español. Lo que hago es copiar esos subtítulos en castellano y posteriormente llevarlos a la lengua de señas. Esta es mi propuesta, quería que escucharan ustedes pues la canción, las personas que son oyentes, y ahora les voy a mostrar el trabajo en lengua de señas para mis compañeros sordos. ¿Vieron el video? ¿Cómo lo pensaríamos en lengua de señas? ¿Cómo? Es difícil, ¿cierto? Es difícil llegar a esa respuesta. Fue un trabajo de más de una semana de pensar cómo grabar, de cómo subtitular, de cómo hacer la traducción a lengua de señas. Hay una frase que dice, la vida es brillante. ¿Cómo podríamos decir eso en lengua de señas? Ella dice así. Ahora les voy a mostrar el producto en lengua de señas, que es una traducción. Les quiero decir que el proceso de grabación de esto tardó más de una semana.
¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Ustedes, como se pueden dar cuenta, la lengua de señas es una lengua muy rica, igual de importante que cuando lo hacen cantando a voz. Entonces es importante que ustedes piensen cómo puede llegar la lengua de señas a nosotros. Ustedes se dieron cuenta de las adaptaciones que se hacen en lengua de señas cuando se habla de un ángel que me sonrió en el metro. Entonces, pensar cómo se practica todo eso, todo ese ejercicio es muy importante y cómo lo harían desde su punto de vista. Bueno, es un ejercicio que nosotros también realizamos en la iglesia donde vamos para también cantarle a Dios. Entonces, también nos ha faltado como ese tema de sensibilizar, pero cómo llega eso hasta el corazón, porque sí lo hacemos en lengua de señas, pero cómo llega eso hasta el corazón. Quisiera invitarte, mi hija va a danzar a esa iglesia, me gustaría que se pusieran en contacto para ver cómo se puede llegar a mediar entre ustedes eso. ¿Cuántos años tiene? 17 años. Me está contando lo mismo. Sí. Ok. La estructura de la lengua de señas es diferente cuando se lleva un performance, cómo se realiza. Perdón, ¿qué es esa seña? Performance. ¿Qué significa? Es la experiencia visual, corporal y artística que se realiza con la lengua de señas a través de la música. Pensemos en una frase cualquiera. Por ejemplo, la frase que veíamos anteriormente. Tú sostuviste mi corazón en tus manos. ¿Cómo se haría eso en el performance? ¿Esta es una seña? No, pero es una metáfora. Entonces se lleva allí y de ese modo se interpreta. Eso es un performance. ¿Bien? Bueno, ustedes saben que este ejercicio está pensado en cómo llegarles a las personas sordas. Del mismo modo que los artistas se piensan en llegarle a las personas oyentes, nosotros también lo hacemos pensando en cómo llegarle a un público sordo. De igual manera, explicarles que el contenido que se presenta, aunque es un contenido traducido, no es igual, porque se estructura en la lengua de señas. Aquí lo que hacemos es una analogía entre lo que dice la letra y lo que quiere decir el artista. Lo que está haciendo ella es una posibilidad. Hazlo acá para que lo puedan ver ellas. ¿Cómo harías tú esto? A ver. Esto sería el asignarlo al español y como se diría en lengua de señas, sería así. Muy bien. Es una buena sugerencia, es la forma en que ella se expresa. Está bien. Para mí, el corazón iría en esta configuración y el fuego allí. Y yo sé que los dos nos entendemos. También el tema de las expresiones son muy importantes. Entonces es importante que la expresión se incluya dentro del discurso. Lo que les quiero decir, lo que están diciendo los dos, es que hay estilos diferentes y todos ellos son lengua de señas. No hay diferencia y no quiere decir que ninguno esté mal, sino que cada uno tiene un estilo personal. Entonces, mira, esto es siglado para entenderlo en lengua de señas.
Esto me ayuda en la línea temporal al momento de hacerlo en lengua de señas. Utilizar una pantalla así es un recordatorio como el apuntador que utilizan algunas personas oyentes en el oído. Ustedes pueden ver que cuando se dice febril se muestran unos vasos con agua y todos ellos están vibrando allí. El agua está saltando dentro de los vasos. Y es un espacio oscuro y está allí el agua. A través de las ondas sonoras que son percibidas por el vaso y hacen vibrar toda la habitación. Como ustedes se dan cuenta, empieza en una entonación muy suave y llega a un punto muy alto. La lengua de señas hace lo mismo. Significa que empieza con una persona asignando muy suave y pues se lleva el ritmo de la canción, lo que quiere decir que la lengua de señas va haciéndose más fuerte a través del ritmo de la canción. ¿Cómo se diría esto en lengua de señas? No sé, podría ser así. ¿Lo puedes hacer para que todos miren, por favor?
Yo lo haría así. Esta es la forma en que yo lo haría. ¿Ven la diferencia? Esta es la configuración que yo utilizaría para decir y jugaste con su latido. Hace 2 años estuvimos compartiendo con la chica que ustedes pueden ver allí en el video y estuvimos practicando esta canción. Quiero que miren, observen un fragmento. Tengo el ensayo que nosotros hicimos, pero no tengo el video oficial. Entonces, pues es una muestra muy sencilla. Allí está diciendo. Y jugaste con su latido. Como ustedes se dieron cuenta, en la escena anterior había una persona danzando en medio del polvo que hacía la relación a esta misma oración. Entonces, por eso nosotros lo hacemos así en lengua de señas. Este movimiento representa los latidos y esto, los pulgares hacia arriba, representa jugar. ¿Sí entendieron la relación que hay entre la glosa y la letra del video? Eso es un guión que nosotros utilizamos, es la misma hoja que les estuve presentando, el guión lleva ese contenido para traducirlo a la lengua de señas. De modo que estén esas dos, tanto la glosa como la lengua de señas y también la letra en castellano. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Generalmente buscamos contenidos que estén subtitulados. No necesariamente pues, debe estar así como se presenta en ese video, porque puede ser algo confuso, sino lo que hacemos es leer y buscar que sea coherente con el diseño que estamos haciendo en la traducción en lengua de señas. Bueno, pero eso lo hacen personas que tienen conocimientos al respecto, pero personas como nosotros que no tenemos ningún tipo de experiencia. Bien, es una buena pregunta. Hay sordos que pues, no tienen la tecnología para ello. Lo pueden hacer de una manera muy sencilla. Lo que pueden hacer es una línea del tiempo. No sé, puede ser de color negro o de color blanco. Entonces lo que haces es llevar la glosa y las señas en la línea del tiempo. Porque puedes utilizar cualquier medio, puede ser una app o puede ser a través de una aplicación en el celular, como tú lo puedas hacer. O lo puedes hacer igual que en un karaoke. Es una posibilidad. Yo no uso karaoke porque a veces la música va demasiado rápido y puede llegar a ser confuso. Entonces lo que hago es, como ya les presenté el ejercicio. ¿Vas a hacer una pregunta? Sí, como la parte lingüística de la música que tiene pues, canciones. ¿Y qué pasa para apropiarse del ritmo que tiene la canción? ¿Cómo hacen para acercarse a ese ritmo? Buena pregunta. A veces utilizamos espacios donde se permite o se siente a través del piso el ritmo. A veces el espacio nos puede permitir sentir el ritmo de la música. Por ejemplo, con los parlantes o cuando no hay un espacio así, entonces lo que se hace a través pues, de la pantalla, llevar la glosa y ahí debajo también se lleva el ritmo, ahí se va marcando el tempo.
Bueno, como les decía, el arroba también sirve, los corchetes, los espacios, los paréntesis, todo eso nos ayudan a marcar el ritmo. ¿Correcto? Los oyentes llevan el ritmo de una manera diferente, ¿no? Y es como la relación que se hace en cómo se serviría para las personas sordas, o es la relación que yo hago, dice ella. Bien. Sia es una cantante americana muy famosa y ella siempre se ha interesado por performance en lengua de señas, es una persona oyente. Es una persona oyente. Es muy reconocida por su trabajo y por su interés en la lengua de señas. Todos sus performances artísticos están relacionados en el American Sign Language. Quiero contarles que los performances generalmente permiten que cualquier persona de cualquier país puedan entender el performance, la generalidad del contenido que se está presentando. Espero que ustedes en su casa, en su tiempo libre, puedan ver uno de los tantos videos que hay en la red colgados sobre performance. A mí me gusta mucho un cantante que se llama Calle 13, un grupo musical que es latinoamericano. Hay una canción que se llama Latinoamérica y estoy en el proceso de hacer la traducción de ese producto. Entonces, pues, no sé, ya espero pues finalizar y agradezco si alguno tiene alguna pregunta o quiere saber algo. Quería preguntar, con música que no tenga palabras, hacer visualizaciones de eso, me imagino que es mucho más complejo, pero si tienes alguna experiencia, me parece interesante conocerla. O sea, tú me estás hablando solo a través del ritmo. Digamos que es una experiencia más de sentir, por ejemplo, como en un globo. Bueno, yo antes, cuando estaba en el colegio, cuando estábamos en una clase que se llamaba Laboratorio de Música, lo que hacíamos era, por ejemplo, golpear los tambores y sentir la vibración y el ritmo que se llevaba a través de él. O con un piano que es mucho más suave, cuando hacían golpes duros sobre las teclas se llevaba ese ritmo y se llevaba esa experiencia. También con el xilófono, también el ritmo que llevaba, alguno más suave, otro más alto. No sé si tienen alguna otra pregunta o alguien quiera saber algo. Bueno, muchas gracias por su participación y por compartir conmigo esta experiencia.